Mientras volvemos a ver lo que está pasando en nuestro país, usted sabe, el Senado está discutiendo la ley Naín Retamal. Mientras tanto, el oficialismo amenaza con ir incluso al Tribunal Constitucional si es que la iniciativa se despacha sin las indicaciones del gobierno, que es lo que presuntamente va a ocurrir durante la jornada. Mientras tanto, el presidente Boric llamó a legislar, pero con responsabilidad. Queremos hablar de este tema. Nos acompaña el diputado del PPD, Raúl Soto, que damos la bienvenida a esta hora de la tarde al canal 24 Horas. Diputado, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Hola Iván, muy buenas tardes, saludos a todos los televidentes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a usted por recibirme. Primero que nada, ¿qué le parece los zigzagueos que ha habido en el oficialismo, naturalmente, a propósito de esta iniciativa? El Partido Socialista ha sido bien crítico de esto, incluso fueron llamados a la moneda para tratar de, si usted quiere, limar asperezas, ¿no? Diciendo primero que la ministra los llama a votar este cuerpo legal, la ley Naín Retamal. Ellos lo hacen y después se señala que hay que hacerlo con calma. Ha habido bastantes críticas a propósito de la actuación de ayer de la ministra Toá y el ministro Cordero, quienes se levantan de la comisión del Senado donde se estaba discutiendo en la previa estas indicaciones, ¿no?, que fueron votadas finalmente. ¿Qué le parece a usted lo que está pasando en esta materia? Bueno, primero señalar que la ministra Carolina Toá tiene todo nuestro apoyo y nuestro respaldo. Creemos que son injustas las críticas, incluso de miembros del oficialismo, hacia su gestión en materia de seguridad. Creemos que no se puede responsabilizar a la ministra del Interior por las inconsistencias de las propias fuerzas políticas que son parte del oficialismo. Acá lo que falta efectivamente es trazar una línea clara, un relato consistente, coherente y único en torno a una que es la prioridad hoy día de la ciudadanía, que es, ¿verdad?, cómo enfrentamos esta grave crisis de seguridad que estamos viviendo en nuestro país y cómo lo hacemos además dejando atrás, ¿verdad?, los complejos ideológicos y actuando con sentido común y con pragmatismo, como lo hemos venido haciendo desde el PPD y en general desde el socialismo democrático. Por lo tanto, la primera consideración es nuestro respaldo a la ministra Toá. Lamentablemente, la tramitación de los proyectos de seguridad, pero especialmente de la ley Naín Retamal, que se está votando en este momento en el Senado, ha tenido muchas complejidades justamente por este zigzagueo, ¿no? este tironeo de posiciones entre las distintas coaliciones que forman parte de la alianza del gobierno, y eso es algo que debe mejorar sin duda alguna, porque termina afectando también, ¿verdad?, la credibilidad misma del relato político del gobierno en esta materia. Claro, pero no han sido pocos quienes han criticado también que desde el propio gobierno se haya hablado de una ley gatillo fácil, ¿no? Efectivamente, para referirse a esta indicación legal que habla, por supuesto, de darle más facultades y un estatuto a Carabineros que le permita actuar con mayor seguridad frente a los niveles de delincuencia. ¿Fue un error eso del gatillo fácil? Fue un error de parte del gobierno haber asumido como propio una etiqueta o una consigna que creo que no aporta mucho al debate de fondo, que es mucho más profundo y mucho más complejo que eso, ¿no? Creo que hoy día estamos un poco atrincherados en un debate de consignas, de etiquetas, de posiciones ideológicas muy inflexibles que nos impide, ¿verdad?, llegar a un entendimiento sobre la base de argumentos de fondo, ¿no? Este es un debate muy profundo. Acá lo que estamos debatiendo efectivamente es cómo le entregamos, ¿verdad?, un estatuto de protección a las policías que les permita con toda propiedad ejercer el uso de la fuerza sobre el cual tienen el monopolio entregado por el Estado y por la sociedad, de manera tal de resguardar, ¿verdad?, la seguridad de las personas, pero también dentro del marco de un límite que son las reglas, ¿verdad?, de nuestra convivencia en un país que es democrático. Y esos límites, por cierto, que son las libertades individuales de las personas, el respeto irrestricto a los derechos humanos y justamente todas aquellas normas que vayamos fijando sobre las cuales creemos que deben actuar las policías, ¿no? Acá hay un respaldo de parte del gobierno y transversal de parte de todas las fuerzas políticas, creo, a la labor de Carabineros, pero ese debate respecto de cuáles van a ser las reglas del juego de aquí en adelante, respecto de cómo se ejecuta este uso de la fuerza en distintas circunstancias, especialmente para combatir la delincuencia, creo que es un debate muy profundo y que merece necesariamente que le demos un par de vueltas para que lleguemos a un consenso que sea viable en la actualidad política y legislativamente, pero también que sea sostenible en el tiempo, ¿no? No queremos que
cada vez que tengamos una contingencia, que muera otro carabinero o que muera un civil el día de mañana y estemos nuevamente, ¿verdad?, legislando en función de lo reactivo que somos a el evento puntual que pasó en un momento o en un Diputado, contexto determinado. sí, a propósito de lo reactivo y de esto de legislar en caliente y las declaraciones terribles que han habido de lado y lado, hay que decirlo, ¿no? Desde el gatillo fácil hasta los cuerpos están fríos y enterrados del otro, ¿no? Que todo esto, uno diría, no contribuye al debate. Pero yo le pido una mirada un poco de la honestidad misma, porque se ha presentado este conjunto de iniciativas legales que han sido despachadas, usted quiere decir con celeridad o con la vorágine, como usted quiera, pero han sido despachadas en la Cámara, están pasando al Senado muchas de ellas con bastante rapidez. ¿Alguna de estas leyes va al fondo del problema que tenemos hoy día de delincuencia? Se lo pregunto porque esta es una serie de iniciativas legales que lamentablemente cobran vigor y ganan fuerza a propósito de dos terribles asesinatos de carabineros. El carabinero Salazar, en Biobío, atropellado en medio de un operativo, y la carabinera Olivares, en el Quilpué, de un disparo en la cabeza, recibe 6 impactos de bala el vehículo cuando ella ni siquiera se alcanza a bajar después de cuando estaba llegando un operativo. Y yo tengo la impresión de que estos crímenes terribles que cuestan la vida de 2 carabineros habrían ocurrido igual, con o sin esta legislación. Y también, adicionalmente, le agrego otro antecedente, el tipo de delincuencia que está viendo la gente hoy día en calidad y cualitativamente distinto, no son atacados por este tipo de legislaciones y se están presentando como si fueran la solución al problema que tiene el país en materia de seguridad. Bueno, ¿No hay allí una autocrítica que hacer, una mirada un poquito más profunda para decir, ¿sabe qué? A lo mejor aquí hay situaciones que no se van a resolver con esta legislación y se están presentando como si fueran la panacea? Yo creo que el problema, Iván, es que se está abordando con muchas iniciativas aisladas un problema que es mucho más global y más integral, ¿no? Yo creo que la oportunidad para enfrentar esto en serio, con una política de Estado transversal, decidida, firme, era el acuerdo de seguridad, ¿no? A partir de ese acuerdo de seguridad del cual se baja, lamentablemente, la oposición en su momento a propósito, ¿verdad?, de lo que ocurrió con los indultos, efectivamente, desperdiciamos una oportunidad que era, yo creo, la oportunidad de enfrentar esto, porque de ahí va a salir un paquete completo, integral de medidas que enfrentaran la delincuencia, la inseguridad, el crimen organizado, las nuevas formas delictuales, la migración irregular. Yo creo que todo eso debe verse en su conjunto, ¿no? El problema de la seguridad no solamente tiene que ver con las penas, tiene que ver también con revisar qué está pasando en nuestro procedimiento de persecución penal, qué está pasando efectivamente con el Código Penal, que está en un proceso de modernización, pero que se ha demorado, creo yo, muchos años, está muy alejado de lo que es la realidad social y delictual hoy día en nuestro país, cómo fortalecemos el Ministerio Público, no solamente las policías, por cierto, sí, las apoyamos, hay que fortalecerlas, hay que entregarle más facultades y más herramientas, pero también al Ministerio Público, acá tiene que haber una acción coordinada del Estado. Yo esperaría hoy día que más allá de seguir legislando medidas específicas para casos específicos, podamos enfrentar la crisis de seguridad de manera mucho más integral. Y si falló la política, perdón, diputado, ¿y no se aborda con estas leyes ese problema? De manera aislada, no. Yo creo que todas estas leyes van en la dirección correcta. Mire, hoy día aprobamos la ley que sanciona el secuestro, el sicariato, estamos legislando contra el crimen organizado, estamos, ¿verdad?, evaluando también cuáles son las mejores medidas para que todas las nuevas formas delictuales, que son mucho más violentas y que han llegado a propósito de la migración irregular a nuestro país, ¿verdad?, encuentran un Estado mucho más preparado para inhibir que sigan ocurriendo también en el futuro, ¿no? Pero evidentemente que todo eso se queda corto cuando hablamos de una crisis de mucha gravedad y que está afectando la vida diaria de las personas, ¿verdad?, y que requiere un sentido de urgencia. Y lamentablemente fracasó este acuerdo de seguridad, la política fue incapaz de dar una respuesta de Estado en esta materia, y yo creo que hoy día es necesario que el gobierno y que el presidente Boric retome ese camino, quizás no a nivel parlamentario, pero sí a nivel de instituciones del Estado. Me gustaría ver un acuerdo institucional entre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, los 3 poderes del Estado, y por cierto también las policías, Carabineros, Investigaciones y el Ministerio Público, para que en conjunto se enfrente esto a través de una política integral de reformas que permita, ¿verdad?, dar una señal muy potente
de que todos vamos a trabajar juntos para derrotar, ¿verdad?, lo que está ocurriendo hoy día con la inseguridad y la delincuencia en nuestro país. Si Diputado, seguimos el camino de seguir, ¿verdad?, legislando en función de lo que va pasando en la contingencia, yo creo que nos vamos a demorar mucho a llegar a un punto donde esta situación efectivamente se logre controlar. diputado, ¿le ha costado al gobierno tomar el control de la agenda en materia de seguridad? Primero, uno podría decir claramente porque durante un año no hubo una mirada, si usted quiere, sólida sobre el tema, y además pertenecen, ya se ha hablado bastante al respecto, a una generación o a un grupo dentro de la generación de políticos que tenía un discurso que va en el sentido completamente distinto a lo que hoy día están proponiendo como ejecutivo desde el punto de vista de las legislaciones, los mismos estados de excepción, partamos por eso, ¿no? La militarización de algunas zonas de nuestro país, la Araucanía y la zona norte, con la ley de protección de infraestructura crítica, eran cosas que los mismos que hoy día están en la moneda criticaban como parlamentarios. Eso ya está bien dicho, y el presidente Boric además ya ha hecho incluso un llamado a mirar, a reflexionar sobre el rol de cada uno en el pasado. Pero al margen de eso, hay un estilo que también ha sido de alguna manera responder y caer en polémicas que uno diría, no sé si son propias de un ministro o de un presidente. El alcalde Carter, por ejemplo, en la Florida, que hoy día fue a entregar incluso una propuesta de una suerte de policía militar junto con el gobernador de la Araucanía para combatir estos delitos más complejos, ha sido interpelado por el propio presidente Boric. O sea, él interpela al presidente Boric y el presidente Boric termina enfrascado en una discusión con él. La ministra Toá, que había tenido un muy buen despliegue con toda esta cobertura a propósito del crimen organizado, recordemos que fue de las primeras personas en hablar de crimen organizado, por ejemplo, en los robos de autos, en los portonazos, las encerronas. Yo decía, ¿por qué crimen organizado? Hasta que se desbarata una banda que tenía más de 100 vehículos robados, también detrás del robo de madera y así. Pero sin embargo no logra controlar al oficialismo. De hecho, los votos del oficialismo no han estado presentes en la Cámara siempre y tampoco lo están en el Senado. Y termina el gobierno apoyado por la oposición y por la izquierda democrática, socialismo democrático. Y ahora finalmente también no logra controlar la encuesta, la opinión pública. En una pregunta que, si usted quiere, puede ser incluso mañosa, señala que el 95% de las personas apoya que Carabineros use la fuerza en una situación de un crimen violento. Claro, es una pregunta que hecho hoy día tiene ese 95% de la adhesión. ¿Le ha costado al gobierno controlar la agenda en materia de seguridad? ¿Cómo ve usted esa falta de capacidad? A ver, yo creo que se perdió varios meses al inicio de este gobierno, sobre todo con la ex ministra del Interior, Isquia Siches, ¿no? En materia de seguridad. Costó mucho hacer entender al gobierno que necesitábamos un estado de excepción en la macrozona sur, que necesitábamos el proyecto de infraestructura crítica para que los militares ayudaran en la labor de controlar las fronteras en la macrozona norte, que necesitábamos un respaldo más decidido, más explícito, ¿verdad?, y más contundente a las policías para restituir el respeto a la autoridad y para también legitimarlas, ¿verdad?, en el uso legítimo de la fuerza para resguardar la seguridad y proteger a las personas. Probablemente, claro, estaba muy reciente lo que había ocurrido, ¿verdad?, con muchas autoridades de gobierno en el pasado y probablemente a muchos les costó ese tránsito, ¿no? A otros todavía les está costando. Pero mientras a algunos les cuesta, a los chilenos y chilenas siguen sufriendo las consecuencias de esa crisis de seguridad. Y por lo tanto, nuestro llamado nuevamente es a dejar de lado los complejos ideológicos, a dejar de lado los relatos para nichos de la sociedad y a empezar a pensar en grande, a pensar en el país, a pensar en la sociedad, a entender que no hay ningún proyecto político transformador en el mundo que sea viable si es que no se asegura lo mínimo en una democracia, que es que las personas puedan vivir lo más tranquilas y en paz posible, ¿no? Y que ese es un relato que debe recuperar la izquierda, la centroizquierda y el progresismo. Lamentablemente en los últimos años la centroizquierda y el progresismo ha renunciado a el tema de la seguridad y lo ha monopolizado la derecha, y eso es un error porque la seguridad, ¿verdad?, es un deber del Estado y del gobierno, sea este de izquierda, de centro, de derecha, y todos tenemos que asumir el compromiso de trabajar juntos en esa dirección. Nosotros, por ejemplo, desde el socialismo democrático y desde el PPD, vamos a apoyar con decisión y con convicción cualquier medida que busque restablecer el orden público, avanzar en mayor seguridad para las personas y restituir también, ¿verdad?, el respeto a la autoridad en general y a la autoridad policial en particular. Pero eso no significa que tenemos que estar, ¿verdad?, en un escenario comunicacional de fuegos artificiales donde todas las medidas, ¿verdad?, son efectistas
sino que tenemos que ir al fondo del asunto y ver medidas que sean efectivas y eficientes para que eso en el largo plazo efectivamente sirva para mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y por eso hablamos de enfrentarlo con una mayor integralidad. Obviamente que yo creo que con la llegada de la ministra Carolina Toá eso fue cambiando. Creo que en la dirección, el rumbo que tenía el gobierno al enfrentar el tema de seguridad avanzó sin duda en la dirección correcta, con la mantención de los estados de excepción, con la puesta de los militares, ¿verdad?, en la macrozona norte para controlar la frontera, con un sinfín de otros proyectos que van sin duda en la dirección correcta. Pero nos falta todavía, primero, ordenar a las fuerzas políticas del oficialismo para apoyar estas medidas con mayor decisión, con mayor firmeza y que no se vea, ¿verdad?, un camino zigzagueante de parte del oficialismo y del gobierno, sino que efectivamente esto tenga credibilidad. Y segundo, también una mirada mucho más integral, más de Estado. Y creo que ahí es necesario convocar, insisto, a todos los poderes del Estado y convocar también a las policías y al Ministerio Público, ponerlos detrás, así como se hizo el día de hoy, de buena manera. Un acuerdo de seguridad del Ejecutivo con los alcaldes y los gobernadores regionales, yo creo que es el camino a seguir también con las otras instituciones del Estado. Bien, pues veremos qué pasa con aquello. De hecho, diputado, le damos las gracias y vamos a ver qué está pasando en el Senado con esta votación. Diputado Raúl Soto, muchas gracias, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, muy buenas tardes, que esté bien.